Bienvenido y bienvenida al episodio número 52 de Peor Caso. En este episodio, exorcismo. Hablándote desde los lugares más poseídos de Austin, Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Adjúrete, spiritus nequesime, perdeum omnipotentem. Mi demonio se fue. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a mi demonio? Oh, lo siento. Exorcismo, del griego exorcismos. ¿Qué significa sujeto a juramento? Es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna o agente usando algún método para expulsar, sacar o apartar a dicho ente o fuerza de la persona, objeto o área que se encuentre poseído por la entidad maligna. O claro. sea que... Sí, puede ser cualquier cosa, puede ser un vaso de agua, cosa. Claro, prácticamente. Puede estar poseído. En el pasado y hasta hoy en día, en algunas poblaciones, síntomas de enfermedades mentales como esquizofrenia o físicas como epilepsia podrían hacer pensar a los menos preparados que las víctimas están siendo poseídas por alguna fuerza supernatural. Mientras que la medicina científica tiene métodos para tratar a estos pacientes, otros menos afortunados quedan en las manos de rituales místicos. Uno de los métodos populares más respetados del exorcismo es el ritual católico, del cual la película de 1973, El Exorcista, nos ha mostrado qué es lo que realmente ocurre durante una posesión demoníaca. Es lo que realmente... La película está basada en hechos reales. Es un documental. Es un documental. Claro. Es casi tan documental como Vikings. Claro, es un documental. Y claro, sabemos que el afectado puede caminar como araña, las paredes, vomitar, el cielo de la casa. Claro, gira la cabeza, vomita. Yo te voy a confesar algo. Nunca vi El Exorcista. No, ¿en serio? No, nunca la vi. ¿Sí? Ahora ya es muy tarde. Ahora ya es porque hay demasiadas escenas que ya has visto como que ya te lo spoilearon. Ya no, sí, ya como que las cosas más impactantes ya las tengo que haber visto. Exactamente. No. Demonios, espíritus y otras fuerzas que venidas de otros lugares amenazan nuestra integridad, tanto mental como física. Así como en la película El Exorcista, Constantine y Supernatural, que es la serie de los dos hermanos que cazan monstruos y luchan con demonios. Y otras cosas nos muestran cómo una posesión diabólica puede ser mortal y igualmente asustadora. Como dijo Armando, la palabra exorcismo deriva del griego, que es exorkisein. Exorkisein. Que significa unir por juramento, desalojar espíritus o conjurar. Si lo miramos a través de una perspectiva de un católico, de un protestante o de un evangélico neopentecostal o pentecostal, que sería las tres alas mayoritariamente cristianas que podemos encontrar hoy en día, los espíritus que poseen los cuerpos son malignos y son denominados de demonios. Ángeles caídos, siervos de Satanás, Lucifer, Belcebú, Baphomet y otros nombres que tiene este ángel caído. Estos son los encargados de traer el mal a la tierra y crear caos. Ahora estos ángeles caídos vienen de una guerra en donde el mismo Dios los desterró por ser rebeldes y seguir a Lucifer. Esto es de la mitología cristiana. O sea, es como canónico, la verdad, no es mitología, es canónico. ¿No es el mismo? Es el mismo. Pero es como el mismo como Dios en la Trinidad. No, es otro nombre. Ok. Es otro nombre. Porque lo que yo sé del diablo que le dicen es que era muy hermoso y quería ser más hermoso que Dios. Parece que Dios es muy hermoso. Debe ser así como musculoso, así aceitado, con pelo largo rubio. Con pelo largo y rubio. Que le flota así como si estuviera debajo del agua, pero no está. Qué más hermoso. Y una barba perfecta. Un olor así delicioso.
Pero él quería ser más hermoso que Dios, entonces Dios lo echó, le dijo no, y lo echó. Y lo pateó, y se cayó en el inframundo, que no, a lo mejor no sabes. Se, Lo mismo. se supone Que no cayó en la que tierra. era. Se supone que era un ángel. Y este ángel se rebela contra Dios por los motivos, no era por un motivo de orgullo, de querer ser más grande que Dios mismo. Ya. Pero él Como está a cargo del la que- infierno. No, él está en el infierno. Pero él es el jefe ahí. No. Ah, no es el jefe. Eso de ahí El infierno es el no. infierno. O sea, si tú te vas al infierno, Porque, no te recibe él. o sea, se supone que los que se van al infierno van a estar en el infierno junto con él. Ah, ok. O sea, el infierno existe y Dios lo mandó al infierno. Y punto. Eso. Claro, y él es otro demonio que está ahí sufriendo. Exactamente. No, Entonces, no es como el guardián del pero inframundo, Dios, como la mitología no, griega. no es como, no es eso. Ya. ¿Por qué se cree eso? Siempre se muestra eso. Tú Sí, te es vas lo al que no, en infierno y te realidad, está esperando Lucifer ahí. y te está esperando Lucifer Y ahí no es abajo. así. No. Según la religión judío-cristiana. O sea, incluso Dios sigue siendo autoridad sobre el demonio, a pesar de que lo mandó, lo desterró del cielo, pero el cielo no puede ser, no necesariamente es el cielo arriba y el infierno abajo, sino que el infierno sería como un lugar en donde Dios no existe, una cosa así. Pero es que ahí está, se supone que la eternidad llena de fuego, lagos de fuego, gente quemándose y el demonio y todo eso, va a pasar en el apocalipsis. Ah. No necesariamente es algo que ya existe, O sea, sino el que infierno el ahora es demonio un fue lugar, desterrado. otro lugar nomás, como un desierto. Claro, yo ya escuché hablar que, por ejemplo, yo ya escuché hablar que Satanás está derrotado, que es lo que dicen los evangélicos, ¿Ya? y que está por ahí, pero está Ah. derrotado. Como que no tiene poder. Entonces, ¿qué miedo le tienen los cristianos al demonio? Si está derrotado. No deberían tenerle miedo. Entonces el demonio no tiene ninguna incidencia sobre nosotros, en la Tierra, en Para el lo- planeta Tierra. Porque Para están los en el infierno. para los protestantes reformados, no debería tener influencia sobre los cristianos. O sea, los puede tentar y de hecho se supone que molestaba a Lutero, como que no lo dejaba dormir, y a Paulo también se supone que lo molestaba. Pero no debería como poseerlos, pero sí puede afectar su ambiente para que pasen cosas. Entonces, ahora estos espíritus malvados o demoníacos aparecen de vez en cuando y solo pueden ser expulsados del cuerpo del huésped por alguien que profese y lleve una vida espiritual ligada a Dios, ya sea un sacerdote, o un diácono, o un presbítero, o alguien que siga las enseñanzas y tenga al Espíritu Santo dentro de él. Los pentecostales y los neopentecostales son estas iglesias en donde es como... Son de los años 70, Ujú. más o menos, que hasta ahora. Y los ritos de exorcismos de ellos son estos típicos que es como que están en el servicio, en el culto, así como cantando, y de repente sale una persona así... Hablando en lenguas. Sí, y el gallo del micrófono dice como ¡Sale, Ah, le Satanás! pegan la En frente. el nombre de Jesús. Claro. Y le pegan la frente. Y se caen al suelo. Y Y después se cura. ¡Oh, en el nombre de Jesús! ¡Sal de ese cuerpo! Y es como eso, que es como caos y gritos y cosas así. Entonces siempre los domingos o siempre cuando sea que era iglesia habían 3 o 4 poseídos y es como actividad paranormal a cada rato y espíritus para allá, espíritus para acá y todo. Y en nombre de Jesús sale y todo eso. Los reformados, como yo dije, son como más fomes en realidad, porque ellos dicen que al tú ser un cristiano, el Espíritu Santo vive como que está dentro de ti, y esto, que sería como la presencia de Dios, haría que los espíritus demoníacos salieran simplemente porque está el espíritu ahí. Ujú. ¿Sí?
Y sería como la forma poderosa de expulsar los espíritus. Entonces ellos también es como otra forma de enfrentarse a eso. O sea, yo conozco casos de pastores reformados que han tenido encuentros con, o sea, no encuentros, pero como que les ha tocado ¿Exorcizar? como exorcizar. Mm. Y es como más, no es así como todo lo que yo te dije, como más privado. Ah, De sí, hecho, claro, no, de todas maneras. siempre van, tienen que evaluar Claro, y es como, no, esta claro. persona está enferma, no, Y después vamos a manden un comentar por qué psicólogo. eso, sí. Eso, Que no sí, pueden no, ser... eso es importante. claro, porque después... Bueno, vamos a ver después por eso. ¿Por qué eso? Y los católicos existe un curso en el Vaticano que tiene dos semestres, una cosa así, como dos periodos, Ujú. donde el primero es abierto para personas enviadas por su iglesia y por personas indicadas por el mismo Vaticano. Y el segundo periodo donde estudia los casos clínicos específicamente son para los que son designados por los... Según alguien en la eh, cuenta. no, por la misma iglesia para que se transformen en Ah, esos exorcistas. son los exorcistas Y los oficiales. obispos, exactamente. Y todos los obispos son exorcistas oficiales. Ah, pero O sea, espérate. el exorcista Tengo oficial entendido que son 250. se supone, pero siempre son más 650. Solamente en Estados Unidos como 50. Po. Ah, 50 ¿Cómo van a ser solamente. 205? Porque Sí. es poco para... Es que no hay muchos casos de exorcismo. Los tres grupos que yo hablé recién creen en la existencia del demonio. Y solo por lo que yo entiendo para los pentecostales y no pentecostales existe una guerra espiritual. Mientras que para los reformados, Cristo ya ganó la batalla. Ah, ok. ¿Y para los cristianos también? Sí. Supuestamente. O sea, no se preocupen. Ah, y era lo que decíamos nosotros con... Era lo que decíamos nosotros. O sea, es bueno que recordar que existe la parte espiritual y también existe la parte física, científica, psicológica Ah, sí. de todo este asunto. Ajá. Entonces, a pesar de que los mismos exorcistas que son padres y pastores de iglesias distintas, a pesar de que ellos sí en su fe creen que existen demonios, no van a llegar a la primera señal de un comportamiento extraño gritando, tirándoles agua bendita, pegándoles con un rosario o Claro. con una cruz en la cabeza, sino que van a buscar siempre primero evaluar la situación y no solo evaluar ellos solos, sino que van a buscar la ayuda de un profesional de otras áreas, un psicólogo, psiquiatra, un asistente social, lo que sea. Van a buscar más opiniones antes de ir y ponerse a hacer un exorcismo. Claro, bueno, porque si no, Medio, si no digo, imagínate, pues los pueden demandar. Si es que algo malo pasa. aparte, No. si es que se muere la persona, Claro. Y ha pasado. ¿qué No vas a vamos a decir? decir después. Y ha pasado. Sí. No, eso, que tienen que tener cuidado con la parte legal también. Crean o no crean en la ciencia, tienen que tener cuidado con la parte legal, porque si tratan a alguien y se muere, como dices tú, y resulta que esta persona tenía esquizofrenia, y la familia dejó de llevarlos al psicólogo o al psiquiatra, qué sé yo, o darle sus medicamentos, ellos son culpables de asesinato en tercer grado. O segundo Sí. grado, tercer grado, creo. Ese que es tercer Sí, grado, cuando claro. son... Cuando no lo mataron no lo mataron con un cuchillo en la espalda, pero por culpa Cuando de no lo que tenían hizo o intención- por culpa de lo que no hizo. Claro, como que no tenían intención Claro, de matarlo. exacto. Tercer grado. No existía intención. Exacto. Tengo información sobre exorcismo en otras religiones. Por favor. En la India hay un templo que se llama Mahendipur Balaji, que queda en Rajasthan. Tú miras el mapa, es como el centro de la India, es como bien difícil poder localizar, pero es como más o menos al medio. Los que visitan este templo pueden ver gente derramándose agua hirviendo sobre ellos mismos. ¿Qué? Sí. Para ¿Por qué? hacer que los fantasmas se vayan. Los espíritus malignos. Prefiero agua bendita. Gracias. Sí, la guandita por último es fría. No tenía que estar hirviendo. El catolicismo no me está sonando tan aunque, mal. aunque agua bendita Padres hirviendo uno. es como doble potente. Doble potencia. Claro. Padres 1, Indio 0. Sí. agua caliente Sí. 0. Los poseídos también reciben una lluvia de piedras. Oye, parece Inquisición Sí. esta cuestión. Y todo esto lo hacen voluntariamente. Y luego son encadenados en las paredes. No sé por qué, pero los encadenan en las paredes.
una vez que están curados, deben pagar, tienen que pagar por el servicio. Sí. Tienen que abandonar el templo sin mirar hacia atrás. Y tienen que abandonar el pueblo donde está el templo sin comer nada. Porque si no se arriesgan a ser poseídos de vuelta. Se tiene que salir así mirando hacia adelante. Lo más rápido posible. Y sin comer Y sin comer nada. sin comer nada, claro. No sé, a lo mejor te puedes comer un demonio, quién sabe. La comida a lo mejor puede Claro. estar Embrujado. en otra parte de India. Denji Maharaj Mandir, en Malapur, en otra región. Es una región interior de India. Hay otro templo. En este no te tiran piedras, ni agua, ni agua caliente. Parece que me voy a decir. Si ganando a este mejor. En se organiza Bhut Mela durante cada luna llena. Es como una especie como de... Podría considerarlo como un festival. Es como una celebración, una ceremonia que hacen. Familias vienen de todas partes a curar a sus seres queridos que están poseídos por espíritus malignos. O sea, todos vienen así, aprovechan esas fechas cuando van a ser exorcizados. Es como un exorcismo en masa. Sí. Y dicen que es común durante el evento ver gente arrancando y siendo perseguidos por familiares que los detienen con un instrumento ritual que es aparentemente es como una especie como de escoba. ¿Como una chala? Claro, como una chala, si le pegan un escobazo o un chalazo para que no se arranquen. Venden chalitas Claro, en la entrada. Este instrumento ritual es como una especie de escoba. Esto también es interesante. En China se llama Fang Qianqi. Era el nombre con el que se conocían a los exorcistas chinos. Un Fang Qianqi es un exorcista en China. Era como un título. El significado del nombre es medio oscuro, pero se traduce como que el que ve en todas direcciones. O en todas direcciones sería como el norte, sur, este y oeste. O el que escudriña el mal en muchas direcciones. El que orienta a los espíritus no deseados en la dirección a la que pertenecen. En los textos antiguos chinos se registran que llevaba como una piel de oso con una máscara que tenía 4 ojos dorados. 4 ojos porque cada ojo ve como en una dirección cardinal. Entonces podía ver a todas partes. Y además llevaba una lanza y un escudo para expulsar a los espíritus malévolos. Era como a base de violencia pura. No sé cómo lo hacían. Esa parte no la vi. Pero a lo mejor usaban su lanza. De verdad. Claro, o a lo mejor si se estaba arrancando el demonio le tiraban un lanzazo. Pero la cuestión es que el Fang Qianqi era capaz de verlos. Sus deberes principales eran dirigir cada año un ritual llamado Nuo, en el que perseguían a los demonios causantes de enfermedades de casas y edificios. Como una especie de chamán, me imagino yo. Sí, yo una también cosa me medio estaba imaginando algo así. Y el Fang Qianqi era como el líder de la procesión fúnebre para exorcizar a los espíritus Wang Liang, devoradores de cadáveres de los mausoleos. O sea, también se encargaban de echarlos de los mausoleos porque se podían estar, no sé, comiéndose los cadáveres de los muertos. Estas prácticas duraron hasta el siglo III, hasta el siglo X. Los Fang Qianqi eran especialistas oficiales de Wu Chaman en la religión estatal china. Wu Chaman era el nombre de la religión oficial, me imagino, impuesta por los imperialistas en ese tiempo, pero luego fueron adaptados por la religión popular, donde se representan por el uso de la máscara de 4 ojos, simbolizando que pueden ver en las 4 direcciones. Vamos a dejar una foto ahí en peorcaso.com. Guinea, que no es Nueva Guinea, sino que la antigua Guinea, que es un país que está al lado norte de África, en la costa del Atlántico, o sea, como más cerca como de España, Portugal, por ahí. Es en un pueblo llamado Maliandou. Creen que el ébola es resultado... Son puros maleantes. Claro, puros Maliandou. Creen que el ébola es resultado de la brujería y hacen exorcismos para erradicarlo. Recordemos que antiguamente, incluso hoy en día, muchas veces se confundían las enfermedades con posesiones, enfermedades tanto psicológicas como psiquiátricas. O sea, yo estaba mirando una serie que se llama El Alienista, de Alienist,
que está en Netflix y trata sobre los primeros psiquiatras, psicólogos en la parte de la ¿Es medicina. buena? Es bien La voy a buena, ver. es de época, es como 1900. En los No voy a 1900 decir, no voy a 1940. terminar para que no digan. Ya, Claro, es hasta 1940. ya. No, es antes de la Segunda Guerra Mundial, creo, todavía. Debe ser como antes de la primera, una cosa así, Ya. por ahí. Y en Nueva York, y uno de los protagonistas es un doctor. Y le llevan el caso de una niñita que se tocaba. ¿Sí qué? Era una niñita que estaba entrando en la adolescencia Ah. y ella se tocaba. Entonces la Claro, llevan estaba como a este enferma. hospital. Claro, pues la llevan como a este hospital psiquiátrico. Y un cura va junto con ella, así como con la mamá, y le dice que estaba poseída, que el demonio de la lujuria, no sé, cosas. Interesante. Interesante. ¿Y qué le hace? Le dice, No, váyase para la casa. claro, los manda a la casa Ya. y en realidad él tiene como un internato, una cosa Ya. así, donde trata a esos niños con Si problemas. si la ve tocándose, cierra la puerta. Y váyase, señora. Vaya a ver Claro, tele. Vaya a escuchar la radio. vaya a escuchar la radio. Déjela tranquila. Bueno, en este lugar que se llama Maliandou es científicamente reconocido como el nacimiento y el crisol de la versión más mortal del virus del ébola. Creo que tiene como 4 versiones. El ébola es un virus súper infeccioso, pero no muy contagioso. Se detectó primero en 1976, pero no se documentó una muerte hasta el 2013, como algo más o menos moderno. Y justamente Ujú. en este pueblito llamado Maliandou, desde entonces se estiman unas 11 muertes, que no es tanto tampoco. ¿El 2013? 11 No, muertes no es como, que un poco como para entrar en pánico, no, como claro. 2 muertes por año. Sí, no, estuve buscando un montón de estadísticas y es como que no es la gran cosa. Pero parece que es súper. Una vez que te da, así es como que ya, te fuiste. Pero no es O tan sea, o contagioso sea, tampoco. Entonces, como que. fueron 11 muertes y eran 12 contagiados. Claro. O no. No, pues si te contagias, te mueres. Pero no, Ah, ya. no sé. Mira, eso es. Es súper Letal, infeccioso, pero no muy contagioso. Claro, es ya. O sea, letal si te da. es letal. Pero es como bien raro que te dé, pero es mejor. Pero como es un virus, lo pueden erradicar. Es como que te disparen. Claro, tú te puedes morir. Pero no todo el Si te mundo lo andan disparan, disparando. si te disparan y te achuntan, Claro, te puede. hay una gran posibilidad de que te mueras. Exactamente. Pero que de ahí que te disparen, como que. De ahí a que te A menos disparen que es vivas en Brasil complicado. En Río de o en Janeiro Texas. también. Pero por lo menos en Texas puedes disparar de vuelta. Aquí en Claro, Brasil, claro. con el control de armas que hay, no se puede La disparar de gente vuelta. mala nomás tiene armas. Sí. Bueno, resulta que es realmente uno de los lugares donde se originó el ébola. Y apareció en los países alrededor, que es Guinea y Liberia. Entonces, hay hospitales de esta cuestión de los doctores sin fronteras. ¿Sabes de ¿Ya? eso? Son médicos que van a hacer obras que trabajan así por un año, por algunos meses, en lugares así como remotos, gratis, como por una buena obra. Y estos hospitales Ujú. no dan abasto porque son en realidad como, no sé, pues imagínate un hospital de doctores sin fronteras, puede ser un container, una casa pequeña. No es un hospital así como uno se imagina, no es un edificio. Puede ser una construcción que hicieron así mientras esta obra está funcionando. Entonces en Ujú. Liberia pasa que estos hospitales están llenos y hay gente que llevan y se muere en la calle porque no dan abasto los hospitales. Y es súper triste verlo. Y hay videos en YouTube que tú puedes ver a gente, familias que llevan a sus familiares y el familiar está ahí tirado en el piso retorciéndose y se termina muriendo porque el hospital está lleno. Ahí mismo, en las puertas del Pero hospital. sí. Y la gente del lugar reclamando que el hospital no los atienden. Pero no es, o sea, tienen un límite, ¿no es cierto? Entonces, en Meliandú, no todos creen en la exposición, no todos creen en la explicación científica de los blancos, como les dicen a los extranjeros, sobre la propagación del ébola. Así que optaron por hechiceros que hacen exorcismos al pueblo para terminar con la enfermedad.
Y los rituales no han dado resultados a pesar de que un chamán se llevó todos los objetos de brujería de la gente que tenían en sus casas. Tal vez no se los llevó todos. A lo mejor alguien quedó con un... Así que si tú vives en Maliandú, Donde hay que- puros maleantes. claro, tienes que entregar tus artefactos de brujería. En el Islam, estuve viendo algunos información y videos. Ah, eso sería interesante. No es re fome. ¿Es fome? Es súper fome. Es como es como está puesto, son como los reformados. En Mira. el nombre de Alá, fuera. Mm. Listo, se acabó. El exorcismo en el Islam se llama Ruya. Y consiste en cortarle la cabeza al individuo. Y se cree que repara el daño causado por la brujería Chir. Los exorcistas islámicos tienen una AK-47 sagrada Claro. con que le dan 2 ráfagas al poseído y se acabó el problema. Después lo tienen que tirar a una fosa de poseídos. Nunca Qué más. malo. Nunca más. Reducieron la cantidad de, Así que nunca, de y hay re pocos poseídos. poseídos. Sí. Hay re pocos hay re poca gente que es poseída. No, en realidad es como forma parte de la medicina alternativa islámica que se llama Al-Tib o Al-Nahwari, Al-Nabawi, que significa medicina del profeta. Y es practicado por un imán, que imán es el sacerdote, Ah, yo pensé que era con imanes. con imanes, claro. Y ritualísticamente no es muy parafernálico en realidad. El sacerdote le habla a la víctima así como fuerte, como tú dices, así como que el espíritu se vaya. Y le Ujú. habla cosas todo el rato y la víctima sentada así como en un sillón, qué sé yo. Y lo que sí, les hablan fuerte y en algunos videos que yo vi le ponen un tipo de amplificación así como parlante y le abren un micrófono así como súper fuerte, cosa que el demonio escuche. Y se O sea, que vaya. se quede sordo. Claro. Y era eso y no tienen tanta simbología o objetos así como cruces o agua bendita. Como más que nada hablando. Yo pensé que me ibas a decir que iba a entrar como con una guitarra eléctrica y... Claro, no, es refome. Tengo otro en Indonesia, en la isla de Bali, en Ujú. Indonesia. Al norte de Australia Sí. hay una serie de islas y hay un montón de islas que se llama Indonesia. La mayoría de la población es hindú. Hay una doctora que se llama Luz Suriani que atiende a pacientes con enfermedades mentales en las villas más pobres, que generalmente son personas con esquizofrenia o enfermedades mentales así. Y muchas veces pasa que son violentos. Entonces los tienen que dejar como encadenados afuera de la casa. Las familias, algunos les hacen así como una jaula, Ujú. otros los encadenan así de plano, así como de los pies, los pueden poner así como en una... no sé cómo se llama esta madera cuando te ponen así como una madera que tiene como una semiluna y después cierran la otra parte de la madera, de la tabla de madera que tiene otra semiluna y te dejan así como las manos o los pies como... Ah, como en la Edad Media cuando Claro, no querían encontré- castigar no logré a encon- alguien. Claro, no logré encontrar el nombre de ese objeto, pero creo que todos lo vamos a visualizar. Entonces Sí, que tú quedas como agachadito, con el Claro. poto parado, con el Exacto, trasero paradito y con las manos y la cabeza a la misma altura. exacto. Bueno, en este no hacen eso, sino que solamente una pierna atada a un madero gigante que no se pueden ir de ahí. Eso es. Y que otros con una cadena atada a las muñecas Para que no, o sea, básicamente es que no se muevan. que no se vayan, claro, porque hay gente que está que hay gente que es peligrosa, que de Sí. verdad van a ir y le van a golpear a los vecinos, qué sé yo, hacen alboroto. Gente que, Entonces los tienen ahí. que no se controla mucho y no Ujú. sé por qué. Tal vez es por el hecho de no controlarse y por como no tener límites, que parece Ujú. que tienen más fuerza. Puede ser también. Pero no es que tengan más, yo creo que no es que tienen más fuerza, es como que les da lo mismo ir con toda la fuerza que tienen. Claro, no se Entonces, miden. Claro, no se miden. Entonces como que todo es con la máxima fuerza. Claro. Entonces los tienen que dejar ahí mantenidos en jaula, amarrados. Ujú. Entonces los recursos son tan limitados. La doctora esta les da antipsicóticos, que los mantiene Ya, mejor bueno. por algunos días. Pero tú sabes que estos antipsicóticos hay que estarlos aplicando todo el tiempo. Y a veces atacan a su familia.
hay un video sobre ella y en una les dice a la familia pónganle un colchón, porque no les ponen nada a veces, dependiendo del caso. Si no lo quema, déjenlo libre. A lo mejor le ponen fósforo también. Pues o alguna forma de hacer fuego. Pero, o a lo mejor si no lo destruye, déjenlo libre. Entonces, voy a dejar el video ahí para que vean lo que pasa. Entonces la doctora resulta que lo que hace ella es como una buena obra en la comunidad, pero tiene que respetar las creencias de la comunidad. sí. Entonces para que la comunidad la respete también a ella. Entonces a veces ella trae un curandero que hace una ceremonia de limpieza a los pacientes. Y ella dice que si solamente usa métodos modernos, así como medicina científica, la gente la va como a ignorar y va a llevar a los pacientes igual a un curandero. Entonces como para Entonces ya, ella tiene sí, que usar los dos y lleva a alguien de mejor reputación o que va a hacer el trabajo bien o que no va a dañar al paciente, claro. qué sé yo. Entonces la ceremonia no le hace ningún daño al paciente y la manipulación del curandero es como una especie de exorcismo también, porque tiene como harta energía y le habla y le grita en hindú, qué sé yo, Oye, y le pega en la frente y todo eso. No solamente sacerdotes certificados pueden realizar exorcismos. Hay varios expertos, entre comillas, que ofrecen sus servicios en forma comercial, por lo menos acá en Estados Unidos. Tengo dos ejemplos acá. Ed and Lorraine Warren, que a lo mejor tú los vas a mencionar y a lo mejor tú puedes mencionar sobre esto, son investigadores paranormales que se hicieron famosos por el exorcismo de una casa. ¿Eso lo tienes tú? no, lo tienes? no. Ed and Lorraine Warren eran investigadores profesionales. Esto pasó en el 1974. Estamos Que se hicieron, modernos. ¿sí? Se hicieron famosos por el exorcismo de una casa de la familia Smurl, que según dicen había sido poseída por un poderoso espíritu entre el 1974 y 1989. La historia esta produjo un libro y en 1991 una película para televisión llamada The Haunted, que sería como la embrujada, la casa embrujada. Ujú. Eso. Hay otro, cuando estaba buscando, Hunted es como acechada, ¿o no? Haunted es encantado, embrujado. Ah, ya. Hay otro que es el arzobispo Roy Fail. El arzobispo Roy Fail tú lo encuentras en orderofexorcist.com. Order of Exorcist. Vamos a dejar el link ahí en la página. Es investigación y evaluación demoníaca por posesión demoníaca, infestación demoníaca y opresión demoníaca. En su página aclara que el arzobispo Roy Fail y la Orden Sagrada del Arcángel San Miguel, orden original de los exorcistas, no está bajo el Vaticano. Es una rama autónoma e independiente de la fe católica que deriva de la antigua Iglesia Católica Romana del siglo VII. No, del siglo XII. Del siglo XII. O sea, le hace sentir como que le da más validez aún Sí, que la por Iglesia ser, católica oficial. Ellos son originales. claro, ellos son los que... Pero en el siglo XII ya estaba la Iglesia Católica. Sí, ellos eran como de esa parte de la Iglesia original. ¿Te gustaría pertenecer a la Orden Sagrada del Arcángel San Miguel? Pero claro, ¿tú sabes por qué es el Arcángel San Miguel No. específicamente? Porque está exorcizado. Gabriel. Gabriel es el que se le aparece a José y a María ¿Ya? para decirles que Jesús estaba viniendo. Y Miguel es el que se supone que luchó contra Lucifer y le ganó. Ya, entonces el que derrotó al demonio. Claro. Tú no sé si habéis visto. No sé si habéis visto una pintura de un ángel pisándole la cabeza al diablo con una espada de fuego Ese es en Miguel. la mano. Ese es Miguel. Ya. Es Miguel el que se lo llama mi estu- compañero también del trabajo. Es Michael. No, se llama Miguel. ¿Se llama Miguel? Ah, ya. Miguel. No, Hola, Miguel. Y esa espada de fuego que tiene el ángel en la mano es la misma, se supone que es la misma espada de fuego que Dios coloca en el jardín del Edén para cuidarlo después de que expulsa a Adán y Eva. Por eso se quemó. Y quemó todo, incluyendo la marihuana, y se volaron. Y se murieron en el incendio.
Claro, Y por eso ahí termina la Biblia. esa es como la versión extendida. No, la versión acortada. Ah, o sea, perdón, la versión, el Claro. resumen. El resumen. Bueno, en esta página del arzobispo Ron Fail indica que debido a las crecientes solicitudes... Ah, bueno, todo esto por ahí dice que él no es un arzobispo realmente, él se hace llamar arzobispo. Porque es como el jefe de los exorcistas. Bueno, sí, él es el jefe Claro, él decidió ser un él es el arzobispo. arzobispo. Claro. Pero mira, ya, Armando, si tú fundaras tu propia orden, Yo ya sería el imagínate arzobispo. que tú vas a fundar tu orden de caballeros. Tú no serías el caballero Armando No, yo de sería Knight, el Papa Armando. o no sé, o El los caballeros no se llamarían The Knights of Armando. Imagínate él Claro, los fundando. caballeros. Sí, y yo sería el arzobispo, papa y presidente de los caballeros. Pero yo no querría fundar algo y ponerme así como tercero, segundo, no sé, po. ¿Cómo así? Ah, Como porque tú te pones primero, segundo. Bueno, porque San Miguel es primero. San Miguel es el jefe. Se supone que San Miguel es el jefe y por eso él es el Yo creo, claro. Un arzobispo es el arzobispo de San Miguel, no de la iglesia cristiana. Y el Bueno. que se ríe se va al cartel, ¿no? Claro. Pero el que se ríe último ríe mejor. Entonces dice, debido a las crecientes solicitudes de investigaciones y evaluaciones demoníacas, estamos reclutando sacerdotes, obispos, seminaristas, prácticamente todo lo que tú dijiste, e investigadores paranormales cristianos, aclara, para ser miembros de la Orden Sagrada del Arcángel San Miguel, Orden de los Exorcistas. Haga clic en la página Membresía para obtener más información sobre cómo unirse a nuestro equipo. Bueno, yo estuve viendo la página y resulta que el enlace que dice comprar membresía está roto. Pero buscando la dirección en Wayback Machine, que es una página donde tú puedes ver versiones anteriores de páginas, como una máquina del tiempo, Ya. tú puedes hacer clic derecho, copiar el enlace original, lo pones en el Wayback Machine y puedes encontrar el contenido. Y encontré el contenido que tenía en septiembre del 2017. Y el enlace es shop.ghostterminators.com. ¿Qué Es el hijo? Y junto a la membresía, tú puedes ver otros productos que tú podías comprar, entre ellos un libro que se llama Cómo convertirse en exorcista por $65, un manual de entrenamiento y membresía por $130, y ese es el manual de entrenamiento y membresía, porque la membresía costaba $65. Y además, y la identificación, es decir, como el carnet de identidad, la ID, cuesta $27. O sea, Pero como qué eran sí por usureros. todo, sí. Pero también puedes comprar una polera con el logo de la Orden de los Exorcistas, con la palabra exorcista escrito al frente, en mayúsculas, con letras negritas y Times New Roman, totalmente hecha en Word. Y por $20 hay una Oye, ¿cómo es el logo? Es un logo bien bonito, pero encima está con una letra así como re fea. Ahí la voy a poner ahí para que la veas. Oh, genial. Hay una sección que dice armas espirituales. Encuentras el kit de investigación demoníaca de Gilbert por $120. Una caja, un rosario, botellitas de agua bendita, Una una sotana. Biblia, claro, una sotana. En la Y con típica el cajita manual. de Gilbert. El manual de Gilbert. Y ahora vamos a producir nuestra agua bendita. Claro, ¿cómo se Ve a comprar agua a la tienda más cercana. Claro. Las venden en botellas de 200, 500 y 1 litro. ¿Sabías que el agua es una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno? ¿O al revés? El agua tiene un ciclo en donde pasa por los 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. A los Ahora- demonios no les gusta el líquido. Oye, pero qué entrete que tenía un kit de, Sí, kit de verá, el Gilbert kit de de exorcismo. exorcismo. Sí, no es de Gilbert, pero es de verdad. Y valía $120. Oh, Y puedes comprar también un rosario plástico que brilla en la oscuridad por $3. por si se te cae en medio del Claro, exorcismo. claro, claro, tenía un valor útil. Eso. Eso es, así que puedes ordenar exorcismo.
Y aparte, bueno, estamos bromeando, pero hay un montón de lugares en internet donde tú puedes ordenar un exorcismo o una investigación y un experto, entre comillas lo voy a poner, pueden ayudarte. Por último, te van a decir que que no es un demonio y es alguna otra cosa. Pero a lo mejor te cobran igual. Oye, estamos bromeando, pero yo me acuerdo cuando vivíamos en La Serena, hay una iglesia católica ahí, en la plaza de La Ujú. Serena. Y a un lado, a un costado de la iglesia, hay una especie como de tienda. No sé si es tienda slash museo. Pero tenían, me acuerdo, un kit de exorcismo. En una caja de madera, así como antigua, con una Biblia y rosario y todo eso. Como con estola y todo el cuento. Sí, creo que sí, era legal. Genial. Genial. ¿Será que lo vendían? No me acuerdo, eso no me acuerdo si Un lo vendían o era como una souvenir. especie de museo, porque tal vez era como más un museo que tienda. Porque estaba como en una vitrina y habían varias cosas en las vitrinas. Yo creo que más como un museo. Pero lo encontré genial. Porque era legal, o sea, una iglesia católica. Hay algunos tipos de exorcismos. Voy a mencionar como dos grupos que encontré. El primero es el bautismal, que sería el bautismo, que es lo que en la en el rito católico sería sacar el pecado original del bebé y presentarlo y hacerlo parte de la iglesia. Está el simple, que es purificar o librar Espérate, del o sea, mal. ¿exorcizaban a bebés? No es el bautismo, El bautismo es una es es una una especie de forma de exorcismo, exorcismo. exactamente. Ajá. Oh, wow. Cuando te bautizan, te están exorcizando el pecado original, te están Ah, sacando. pero Jesucristo no murió por el pecado original. Sí, por todos los pecados. Entonces, pero igual. Pero el bautismo para la Iglesia Católica es uno de los sacramentos. Entonces, Mm, eh, eh, son diferencias de doctrinas e ya, interpretaciones ya, de ya. textos distintos. Pero Pero en la básicamente sí, práctica lo que simboliza es una especie de exorcismo. lo que simboliza una especie de exorcismo. Exactamente. Está el el simple, el exorcismo simple, que es purificar o librar de alguna cosa. Es como eh, eh, las casas encantadas, Ujú, los autos encantados como Kerry y esas cosas. claro. Em, y el real, que sería librar un humano de una posesión diabólica o demoníaca. Recordemos que los poseídos generalmente son agresivos y muchas veces hablan varios idiomas, incluso Mm, idiomas que ellos no saben o idiomas ya muertos. Antes de continuar, quiero aclarar que yo escuché un podcast donde 3 padres católicos en San Paulo hablaban de exorcismos. Y uno de ellos había ido al Vaticano a hacer un curso la primera parte, un curso de exorcismo. Que la primera parte es un curso abierto para lo que yo ya había dicho al principio ujú. del podcast. Genial asistir a uno de esos cursos. Entonces, esa primera parte del curso consistía en orientar a los padres a buscar siempre una explicación, primero una explicación natural, científica, Ya, ya, racional, ya. psicológica, ver que no era ninguna enfermedad, y después de descartadas todas esas cosas, ent- plantearse la posibilidad de que realmente fuera algo espiritual. Pero el Ya, espiritual es la excepción, no ya. es la regla. ¿Se entiende? No es Sí, como que menos todo probable que sea espiritual. exactamente. Y Ya. es una cosa que es muy bajo perfil. Que pasa, pero no es una lumbrera, sino es como que el demonio va a aparecer en una casa, la va a incendiar y le va a Claro. aparecer en la tele, ¿cachai? Como que como no es como el estilo del demonio. Bueno, entonces, En los 70 el demonio era más creativo. claro, pues ahora en las iglesias pentecostales también, porque le dan espacio, como le dan palco, Ya. eh, Ah, él va. dejen que se exprese. Sí, yo también creo que sería bueno eso. No, mentira. Otros 3 son la infra... No. Invasión.
sería que el demonio entra a un lugar, así como una casa, un edificio, están en un lugar específico, dentro de un auto, en un cuarto. Está la opresión y están cerca de una persona. Como que los demonios rodean a la persona, la persiguen, le hablan, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Y la posesión efectiva es cuando el demonio entra en el cuerpo de la persona y ya toma cuenta de sus actos, de su voz y las cosas que dice. La invasión son ataques y posesiones de cosas, como casas y lo que yo te decía antes. Las llaves de la casa, las Las llaves llaves de del las auto, casas, las se llaves del pierden. auto que se pierden. Claro. Por ejemplo, la billetera, La billetera, el celular. tu ¿Dónde está pago mensual de que se pierde también. mi salario? El salario, claro. El límite del crédito de la tarjeta de crédito. Claro. No es lo mismo que una... Qué curioso que las cuentas nunca se pierden. No, o sea, de verdad. Siempre está lleno ahí de cuentas. Es que eso es del demonio. Claro, las preexorcizan. Ahora, no es lo mismo una casa con un demonio que una casa con espíritus. Un espíritu Eso es sonó un... un chiste, pero no fue un chiste. ¿De qué? Como, no es lo mismo esto que esto. Es verdad. Un espíritu humano se manifiesta desde el purgatorio. La infestación demoníaca es destructivo. En cambio, la manifestación de un espíritu de una persona no lo es. Esto puede ser combatido con el uso de misas y oraciones, tirando agua bendita a las paredes de las casas, pero esto a veces puede salir mal, ya que el demonio puede contestar haciendo que salga sangre por las paredes de la casa. Oh, También se pueden sentir olores fuertes como el de goma quemada y azufre. ¡Huele a azufre! ¿Te acuerdas cuando le gritó parece que sí. el presidente de España? Parece, no, Sí, el sí, no, presidente de Bolivia al de España cuando estaba hablando. parece que ¿No? era el de Venezuela. De El de Venezuela. Venezuela, sí, el de Venezuela. El olor a azufre siempre dicen que está relacionado con el demonio. Sí, Para los que no porque- saben, porque son tan buenos los que escuchan peor caso, que nunca se han encontrado con ese tipo de cosas. Claro. El olor a azufre es el olor que tú sientes cuando prendes un fósforo. Ese es el olor a azufre. Para que un demonio entre en la casa de una persona, el propietario debe dejarlo entrar. O, Es como como a un mediados, vampiro. la forma en que lo va a dejar entrar es con sus actos. Entonces, por ejemplo, a mediados de los años 30, Ujú. había una casa que era que el propietario de la casa era un doctor que ejecutaba abortos ilegales. Entonces, esto hizo que el demonio de Moloch entrara en la casa y la poseyera. ¿Por qué? Mm. Porque Moloch era el dios de los... Abortos ilegales. Moloch era este dios que quemaban las guaguas. Moloch es el nombre bíblico de Cananite, Canonite, asociado con el sacrificio de niños. Eso. Entonces los demonizaban. Y ese dios, tú le sacrificabas niños recién nacidos. Ya. A cambio Entonces, de M&M. favores. Claro, por favor, M&M. M&M. Que en esos tiempos era muy Café difícil de caliente. conseguir. Claro, Skittles Estamos hablando de 2000 años antes de que... del año 2. Claro. Eso. Entonces, hacer este tipo de cosas también dejaba que los demonios se apoderaran de... Por eso es que es importante que el aborto sea legal, porque así los lugares, Moloch porque la no gente entra en los va a abortar hospitales. igual, pero Moloch va a ser echado. En el caso de que sea una persona y no una casa, la persona tiene que autorizar la entrada al cuerpo del demonio a través de un pacto o algún acto de este estilo. Eh, En los registros del Nuevo Testamento vemos que Jesús envía a sus discípulos a expulsar demonios. Y claro, él mismo también los expulsa. Una vez exorcizó a un hombre que tenía como 300 demonios y los envió a unos 300 animales para que se tiraran demonios. por un barranco. Ya voy a leer esa historia. Wow. No, una persona Eh, no puede tener no un demonio, sino que más de un demonio. Puede tener varios espíritus dentro de un cuerpo.
¿Y ángeles nunca son poseídos No. por ángeles o algo? ¿No? O sea, en Supernatural se supone que también los pueden poseer, pero deberían funcionar como con la misma. Como con la misma ciencia, me imagino, no sé. Ya. Y los discípulos de Jesús, ellos también tenían el poder de exorcizar. Fueron enviados con órdenes expresas de expulsar demonios en el nombre de Él mismo. Jesús, el Hijo del mismo Dios. Ya. También existe un relato de unos discípulos de Pablo que fueron enviados a expulsar demonios y fueron golpeados por un poseído que les decía a Jesús y a Pablo: los conozco, pero a ustedes no. What? ¿Cómo fue? ¿Quién dijo eso? ¿El demonio? El demonio. Dijo a Pablo lo conozco. A Jesús lo conozco, pero a ustedes no. Y les empezó a pegar a los discípulos. Oh, Parece que la autoridad no servía para terceros. ya. Le tenía respeto a Jesús nomás. Claro. Entonces aquí vemos una diferencia entre el ritual católico y el de los evangelios, en donde no se necesita nada más que una oración y una autoridad al mismo Jesús. Los evangélicos. No es nada muy épico y parafernalio como fome. Constantine, Fome. Sobrenatural y ejemplos así. Claro. Ahora, hay un pasaje que es bien terrorífico, Ya. que dice así. Esto está en la Biblia. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Salió del cementerio. Estaba en un cementerio. Wow. Este hombre vivía en los sepulcros. Los sepulcros antiguamente eran cuevas, Cuevas, claro. claro, que le ponían los cuerpos adentro y después le ponían rocas en las puertas de las cuevas para que no salieran los cuerpos de forma de zombie, claro. me imagino. Entonces me imagino O no que se los robaran. había alguien o habían gente que tenía el trabajo de excavar los sepulcros para que cuando alguien se muriera tuvieran el sepulcro listo para venderlo, ¿no es cierto? Sí. Entonces estaba lleno Y de había- hoyos y No, además y que había- gente sin casa puede ir a vivir a esos sepulcros. Sí, debe haber vivido como por ahí entre medio de las cuevas. Claro, y, en las cuevas que no se han vendido. O y sin había clientes. gente que iba para allá de vez en cuando porque también le iban a pasar. Algunos les pasaban algunas cosas a los muertos, les prendían como incienso para que no olieran mal y todo eso. Que no molestaran en la noche. Claro. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. O sea, tenía una fuerza abrumadora. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Él quería que no lo atormentaran a él. Por Dios. Por Dios. El poseído, el demonio del poseído decía eso. Bien. Después Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, Ah, ese es el famoso. porque somos muchos. Mm. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Porque Como en le una gustaba colina- tirarse piedra. Que le gustaba correr, asustar a la gente gustaban los y darse sepulcros, con piedra y correr con cadenas. Claro. Por favor, déjanos acá. En una de esas ellos eran los que hacían los hoyitos. Ah, a lo mejor, pues. Y le sacó de la pega. Trabajo. Eso. Como en una colina estaba paseando una manada de muchos cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000. Oh, Y la manada se precipitó al lago Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Imagínate el pobre dueño de todos esos cerdos. Aquí viene esa parte. Los que Mira, cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado.
llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido en el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Estábamos mejor con el poseído y teníamos carne y teníamos comida. Ahora no tenemos ni poseído para venir a mirar, ni carne. Gracias, Jesús. Porque es entretenido ir a mirar al poseído, ¿no? Claro, parece que hay otra versión que eran 200 Eso suena cerditos. más real, más realista, sí. Pero eran muchos. Pero por eso que yo quería leer este relato, porque sí. es el Legión. Es el famoso Legión. Eso de que somos Legión, porque somos... Salen en un montón de películas eso. No me acuerdo exactamente en cuál, pero en varias. Es común eso de que somos Legión, con varios demonios. Está en un juego también, We Are Legion. Tengo algunos casos de exorcismo más relevantes. El caso de Anneliese Michel. Tal vez uno de los casos más aterradores en la historia de Anneliese Michel inspiró la película del 2005 El exorcismo de Emily Rose. Anneliese, que se llamaba Anna Elizabeth, que se corta como Anneliese, una joven alemana nacida en 1952, había luchado desde muy pequeña por una enfermedad mental, diagnosticada con psicosis epiléptica. Y también experimentó depresión y alucinaciones visuales y auditivas. Y audiovisuales. Por lo que fue hospitalizada. Nosotros hablamos sobre esquizofrenia en el episodio 39. ¿Quieres saber más? Entonces, con el tiempo resulta que sus síntomas se fueron intensificando y desarrolló una aversión hacia la iconografía religiosa. Cuando tenía como 22 años, Anneliese fue a San Damián con un amigo de la familia que regularmente organizaba peregrinajes cristianos. Un sacerdote concluyó que estaba sufriendo de posesión demoníaca porque no podía caminar más allá de un crucifijo y se negó a beber agua de la fuente sagrada. Según cuenta el sacerdote, ella no pudo entrar al santuario. Dice que se acercó a él vacilando y habría dicho que la tierra ardía como fuego y que simplemente no podía soportarlo. Luego caminó alrededor del altar en un amplio arco e intentó acercarse desde atrás. Miró a la gente que estaba arrodillada en el área que rodeaba un pequeño jardín y le pareció que mientras oraban rechinaban los dientes y no lo podía soportar. Llegó hasta el borde del pequeño jardín y luego tuvo que regresar. Viniendo desde el frente otra vez, tuvo que apartar su mirada de la imagen de un Cristo. Y también notó que Anneliese ya no podía ver medallas o imágenes de santos, porque según el sacerdote ella decía que brillaban tan intensamente que no podía soportarlo. Entonces dicen que también ella como su familia, que eran súper católicos, atribuyeron su condición a posesión demoníaca. O sea, ella creyó que ella estaba poseída. También, además de su familia. Y a partir de entonces se sometió intensamente a 10 meses de ritos de exorcismo católicos. No fue un exorcismo, fue 10 meses. Sí, generalmente los exorcismos no son procesos. Y muchas veces no consiguen expulsar al demonio, pero como que consiguen hacer una tregua. Y hacer como que pare de molestar. Ajá. En el caso de Anneliese, fueron cerca de 70 exorcismos que se realizaron en secreto, bajo la orden de la iglesia. Y en julio de 1976, a sus 24 años, Anneliese falleció. Y una autopsia declaró que su muerte fue el resultado de desnutrición que había sufrido en manos de los sacerdotes y su familia, que durante los exorcismos interrumpieron las consultas a los médicos. ¿Este no es de la película? Sí, y también es un caso real. Esto fue un caso real. La familia y los sacerdotes involucrados fueron investigados y terminaron acusados de homicidio negligente y declarados culpables de homicidio sin premeditación, cumpliendo 6 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional.
Por eso es que tienen que tener cuidado Antes la de parte empezar a legal, hacer. Sí. claro. Entonces no es tan simple así como ir a hacer un exorcismo a alguien. Si es que tiene una enfermedad mental, uno podría matar a alguien sin querer. En 1949, en abril, en Missouri, un padre que aún vive En una cárcel. en una cárcel, no, que vive como en un asilo de ancianos, él confirma que esta historia realmente pasó porque él estaba ahí mirando. Un chico aislado de las plantas superiores del hospital, rodeado por 3 sacerdotes que leían y oraban en una habitación, cuando este hombre abrió la puerta y entró para ayudar. Este chico de vez se comportaba con fuerza, dice que lo vio levitar de la cama y que de vez en cuando maldecía y le gritaba a los padres. ¿Qué año fue esto? Esto Esto fue fue en 1949, antes de la película El Exorcista. antes de la película de eso. Y dice que lo vio levitar. Ajá. Eso. Este chico había pasado por unos 3 meses de exorcismo y estaba ahí, había sido transportado desde Luisiana. El 15 de enero de ese mismo año comienza esta historia en donde donde nuestro protagonista, que lo vamos a llamar de Alberto, ¿puede ser? Sí. Alberto comenzó a sentir arañazos, golpes y golpes secos debajo de su cama. Y el colchón empezó a temblar durante las noches. Ujú. Comenzó a amanecer con arañazos que con el tiempo empezaron a tomar forma de letras. Y eso comenzó a formar palabras. Y esto aparecieron por todo el cuerpo del niño. Y una de las palabras que decía era Luis. Luis. Debe ser de Luisiana, me imagino. Mm. William Bowdens fue designado como el padre jefe exorcista para enfrentar este caso. Esta familia era de luteranos y el pastor luterano los recomendó irse a buscar a los padres católicos, que eran los exorcistas como ¿Más más oficiales? profesionales. Ujú. Ya. El rito del exorcismo es más o menos de 1614, que fue escrito y fue revisado más o menos entre los años 1900. 1900 y alguna cosa, no sé bien el año. Y aparentemente fue el que usaron en este caso. Ahora, el problema o una de las teorías que puedes tener respecto de esto es si fue una ilusión religiosa colectiva, algo así como si fuera una histeria. Hay un caso en India que en una fiesta le estaban dando... es una fiesta en donde le entregan platos de leche a un dios. Y la gente pensó que este dios se había tomado la leche. Y fue algo como que todo el mundo vio. Y cuando esta noticia se esparció, se empezó a ver a este mismo dios en otras ciudades de India bebiendo de los platos de leche también. O sea, a esto se le llama una histeria colectiva. Se le llama algo así como una ilusión religiosa en masa. O este tipo de posesión demoníaca es un tipo de trastorno de identidad disociativa. Y hay una variante específica que es la de la variante de la posesión, en donde la persona realmente cree que está poseída por un demonio y se comporta como si estuviera poseída como un demonio, con todas las características que describimos. Usa fuerza sin medir, habla extraño, se da vuelta, grita, salta, camina raro y todo eso. ¿Fue esto lo que le pasó al chico de San Luis? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Otra opción que se investigó era que él había perdido a su tía hace muchos años atrás. O sea, él había perdido a su tía hace un tiempo muy reciente y era muy familiarizado. La quería mucho. La queríamos. Era muy es que no quería decir Muy apegado. próximos. Muy apegado. Claro.
Son apegados. Es que la palabra que yo tenía en la boca era próximos y próximos en portugués, pero en fin, apegados. Pero entonces, ¿cómo es que esta relación con la tía o no era podía haber provocado ese... ¿Será que la pérdida de la tía le provocó a él como hacerse pasar por un poseído? Si nosotros recordamos lo que ya conversamos, las formas en que una persona puede ser poseída es a través de relaciones con lo oculto, una maldición o incluso la ouija, Armando. Yo tengo 3 atrás mío. Acá. La tía de este chico era espírita, era espiritista. Ok. Entonces usaba la ouija para comunicarse con espíritus. ¿Será acaso que este joven desafortunado trató de comunicarse con su tía usando a la ouija y dejó entrar a un demonio? Puede ser. Después Muy de posible. después de los rituales de exorcismo, fue 3 meses, se escuchó una voz en la parte de atrás de los 3 padres y se vio una luz. Era el arcángel Miguel que le dijo al demonio que lo abandonara. El joven hoy en día vive una vida normal y trata y nunca ha dado declaraciones, nunca ha salido en la tele, nunca ha salido en un video, nada. Y él identificó al demonio como el mismo Belcebú, o sea, Satanás en persona, que se dedica a Nada menos. nada más y nada menos. Y de este relatorio fue... Tremendo honor que te Tremendo honor. poseído por el diablo en sí. De este relatorio se basaron para crear la película de El Exorcista. La verdad es que... Por si no se dieron cuenta. Claro, la película está basada en un libro que está basado en los relatos de los padres. Como tú dices, es verdad que la gente se puede pensar de que está poseída y actuar como si estuviera poseída, pero yo escuché el caso de un tipo, no lo tengo bien documentado, pero lo puedo buscar. El tipo pensaba que estaba poseído porque como que él sentía de que estaba bebiendo mucho, no trabajaba, como que le daba flojera, era como una especie de, como de depresión que tenía. Sí. Y él concluyó que era una posesión. Entonces un sacerdote católico lo evaluó y le hicieron un exorcismo. Y el exorcismo prácticamente era él sentado en el living con el sacerdote haciendo el exorcismo. Y después cuando terminó él consciente totalmente, no hubo ninguna especie de algo paranormal, ni exagerado, ni nada. O sea, él no había perdido su conciencia, ni había perdido su agencia. Y dijo cuando terminó el ritual, dijo que se sentía como si algo hubiera salido de él y de ahí entonces supuestamente hubiera sido más productivo y haber tomado menos, tener una vida más recta. Pero nada tan exagerado. Claro. Entonces no es así siempre así como tan exagerado de que la persona está inconsciente o... hay otro caso de... Hay un tipo que se llama Philip K. Dick, que es un caso de posesión positiva. Él es el autor del libro que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Que es donde se vaciaron para hacer Blade Runner. Blade Runner, correcto. Es el autor del libro en que se basó Blade Runner. Y también él escribió varios otros libros, incluyendo también el que se basó en la película Minority Report. ¿Recuerdas? ¿También? Sí. Escritor de ciencia ficción. El autor cuenta que en un punto de su vida fue poseído por un ser, por otra inteligencia. Él le llamaba una especie de alienígena. Y este supuesto alien puso su vida en orden. Él dejó de emborracharse, comenzó a ser más prolífico en su escritura, comenzó a obtener ofertas de publicista, su oficina estaba más limpia, empezó a vestirse mejor, y hasta el día en que murió, creyó que él había sido poseído. Fue el exorcismo de Emily Rose del 2005. Esa no me acuerdo si la vio o no. Ese mismo año salió Constantine con Keanu Reeves. Sí, que tiene algo de... Tiene algo. El combate de demonios. Está el ritual también con el gran... ¿Ese es el rito? El rito. Es el del 2011. Eso.
¿Con quién es ese? ¿Con quién es Con ese? Anthony Hopkins. Ah, Anthony Hopkins, sí. Creo que eso tiene buenos actores, pero la película no es muy buena. O tiene muchos efectos CGI malos, así como baratos, de mala calidad. Que envejecieron rápido. Sí. En el 2006 hay una película que a mí me gusta que está en Netflix también, se llama Monster House. Es una casa que está poseída. También está El Devorador de Pecados, del 2003. Que es con Heath Ledger, y el que se murió. Del 93, esa no la vi. 2003. Ah, 2003. Y después en el 2014, The Talking of Deborah Logan, que era una mujer que parece que tenía esquizofrenia y se escapa. Y es como esa escena donde se está comiendo a una niña. ¿Recuerdas que está como en una cueva? Y la muestran Verdad. y se estaba comiendo como una niñita. Verdad. Qué horrible. Es. ¿Tiene alguna otra película? Invocación del Mal. ¿Cuál es esa? Sí, Invocación del Mal. No la he visto. Hay un montón de películas de exorcismo, pero estas son como las más populares. Claro, son como las las más conocidas. Aclaremos dos cosas. Primero, no somos expertos. ¿Y no somos exorcistas? Y no somos exorcistas. Ah. Segundo, Pero espérate, yo pagué. Yo pagué como $300. tengo un bono. Tengo mi kit de exorcista de Gilbert. Yo he leído suficiente Hellblazer como para ser un exorcista. Claro. Vi suficientes capítulos de Supernatural también para eso. Pero no. Ajá. Y Buffy, la casa vampiro, probablemente. Pero es que Buffy no tiene demonios. Nunca la vi, pero por eso digo probablemente. Si no, no importa. Pero igual, vamos a recordarle a nuestros amigos que nos escuchan que si se sienten con algún síntoma extraño, no tengan ningún tipo de miedo en buscar profesionales calificados para cuidarlos como corresponde, ya sean médicos, psicólogos, El arzobispo Roy Fail. el arzobispo, exactamente. Gracias, Armando. Claro. No, de verdad. Y como dice Christopher, incluso si no tiene un demonio, a lo mejor se puede llegar a un acuerdo. A lo mejor te puede dar así como un superpoder. Claro, te voy a dar como un superpodercito. Claro. Muchas gracias por todos los comentarios que nos han enviado. Los leemos todos. Y antes de irnos vamos a leer algunos. Maximiliano Romero nos dejó un email. Dice: hola amigos de Peor Caso. Los escucho siempre desde el trabajo y me entretienen mucho los temas que tratan y la forma en que lo hacen. Un tema que me gustaría que hagan es lugares misteriosos o que la ciencia no puede explicar. Les voy a contar un link para que tengan una idea a lo que me refiero o usen esos lugares. Saludos desde Argentina. Gracias, Maximilianos. Gracias. Maximiliano. Santiago Núñez dice, hola, mi nombre es Santiago Núñez, le escribo desde México. Escucho mucho sus podcasts y me gustan demasiado. Tengo un tema que me parecería muy interesante que tocaran en un episodio. Sobre la masonería. No podemos hablar de eso. El origen, los tipos de masones, ¿no? Illuminatis y teorías. ¿Los que hacen Siento casa que y ponen ladrillo? es que no podemos hablar de eso, hermano. ¿Te acuerdas que nos dijeron que no podíamos hablar de eso? Sí. Ya. Siento que de este tema pueden sacar mucha información muy interesante. No, no es tan interesante. No, fome. Eso es aburrido. Sí, súper fome, ¿no? Olvídalo. Vamos a cortar esta parte mejor. Saludos, no dejen de hacer Peor Caso. César Martínez dice: hola, buenos días. Primero que nada, felicitarlos por el podcast, me divierto mucho escuchándolos y tocan temas muy interesantes. Les dejo un dato que quizás les puede servir sobre algo que estuve leyendo estos días. El misterio del naufragio de la Rosales. Un caso muy polémico y tomado por toda la prensa en Argentina en el año 1892. Quizás pueden armar algo junto con otros naufragios famosos o raros en la historia. No sé. Te lo dejo. Saludos desde Argentina. Gracias, César. Eso es un buen tema. Genial. Naufragios. Me gusta tratar esos temas de Latinoamérica porque son como poco conocidos. Sí, porque todo es así como de 1940 o Europa. Claro. Claro, algo que sea así más nuestro de Latinoamérica. Claro, que no solamente sean leyendas y cosas. Tenemos algunas revisiones en Facebook también. Pam Morales nos dejó una revisión. Dice: me encanta su podcast, me gusta mucho su humor y cómo se expresan. Los escucho mientras trabajo, ayudan a concentrar. Aunque Christopher me juzgue, porque escuchan el trabajo. No, qué terrible. Por eso que los países no van al frente.
Claro. Que la gente hace otras cosas cuando debería estar produciendo. ¿No dijiste tú que escuchabas podcast en el trabajo también? ¿O no? Pero es que yo puedo. Ah, ok. Depende del trabajo. Depende de lo que estés haciendo. Sí, imagínate Sí, que igual. ella, imagínate que ella, no sé, pues de la NASA. Va a poner a O en escuchar el, podcast. en el de recibiendo llamadas de la policía. Claro. Recibiendo Trabajo en llamada el a la policía. hospital, claro. En Escuchen podcast, pero 911. no nos cuente, claro, que trabajan en el 911 o en un hospital. O ella O en trabaja en la línea de suicidas. ¿Qué La es? llaman y espere un línea- poco, estoy escuchando peor caso. Claro. Déjame buscar el episodio de suicidios. Bueno, dice, espero y sirva de sugerencia, pero deberían hacer un programa del Área 51. Saludos desde Monterrey, México. Deberían venir. Nosotros México, grabamos... Monterrey me queda más cerca que Cancún. No sé. Nosotros grabamos un episodio del Área 51, pero vinieron unas personas de negro y nos pidieron el nos quitaron episodio el disco prestado. duro. Sí, se llevaron el disco No duro. pudimos. Claro. Se llevaron. Nosotros, la verdad es que nosotros al principio éramos 3. Y él. Pero si no, ¿estaba hablando de Rodrigo? Sí. Y después de que grabamos el episodio del Área 51, desapareció Rodrigo y el episodio. Eso dice Christopher siempre, que éramos tres, que me acuerdo de cuando hicimos algo. No me acuerdo de ese tal Rodrigo yo. Pero siempre me dice, mira foto, y me muestra la foto y estamos los dos nomás. Y me dice, no, pues si de verdad estábamos acá los tres. No sé, Christopher. Yo tampoco. Bueno. Cecilia Velasco dice: hola, me encanta su podcast. Escucho como 2 o 3 episodios diarios. Voy por los mitos de México. Me hacen reír mucho y los temas que tratan son súper interesantes. Sigan así. Cariños a todos los integrantes del podcast. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Karen Osval dice, escucho muchos podcasts y el de ustedes es mi favorito. Excelente contenido. Saludos desde México. Armando es mi favorito, tiene una voz peculiar. Mi voz se me está yendo. Está yendo. Pero lo que me queda de voz. Gracias, Karen. Te exorcicé la voz. Claro, tenía un demonio. Es que no traje agüita hoy día. Estaba Ah, tomando Red Bull y la Red Bull tiene gas y como que no. Hace No tomes bien. Red Bull si grabas un podcast, por favor. Y Delisa Es Peracolina dice: hola muchachos, soy una gran fan y justo estoy escuchando el podcast de juguetes. Tengo en casa un juguete que recibió mi hijo que es un pequeño científico. Jeje. La cosa es que es bien tóxico. Y que en realidad en las instrucciones dice que los niños no deben tocar las sustancias. Deben ser los padres los que hacen los cristales. Y mandó aquí la fotito de las instrucciones del cristal. Que parece un Tiene kit todo- para hacer cristales de Gilbert. Sí, parece casi de Gilbert. Y de hecho la caja es muy Gilbert. Sí. O sea, es mío el juguete. Claro, él te puede mirar. Claro, y manda la foto ahí del frasco que dice mantener fuera del alcance de los niños requiere supervisión de un adulto. Pero es un juguete para niños, entonces, ¿cómo? Así que gracias ahí de Lisa. Y ayuda a tu hijo para que se convierta en científico. Claro, puede ser el próximo. Eso. Y gracias a todos los que nos mandan mensajes por todas partes. Los leemos todos. Obviamente no nos da el tiempo para leerlos todos, pero los leemos todos y les damos gracias de corazón. Sí, muchas gracias por compartirnos y por darnos 5 estrellitas y recomendarnos en Facebook. Eso. Así que lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo lunes. ¡Adiós! Adiós.